Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. En las últimas horas ha salido una denuncia por parte de Daniel Urrutia, juez internacional, y por parte de Julio Arbizu, ex procurador de la MAXI. Ellos han revelado, han denunciado que hay un pacto de impunidad entre el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Usted que conoció parte de la movilización o cómo se maneja la MAXI en Honduras a través de la coalición contra la impunidad, ¿qué perspectivas tiene de esta denuncia o cómo la mira? Completamente creíble. Estoy convencido que en efecto hay un pacto de impunidad avalado por Juan Orlando Hernández y el secretario general en razón de proteger intereses oscuros hondureños, y también del propio secretario general para aprovecharse de estas circunstancias en las denuncias concretas que hicieron distintos funcionarios, incluyendo el vocero de la MAXI en su momento determinado. El señor Luis Almagro no actuó, no sigue actuando con la transparencia, con la contundencia que merece una misión de esta naturaleza, y lo más trágico para la Organización de Estados Americanos, la única en su estilo, y que por lo tanto la han hecho fracasar y seguir haciendo. Le comento algo en una conversación reciente que he tenido con el señor Arbizu. Él me ha dicho: mire, Wilfredo, acá en el Perú me amenazan por mi trabajo, por mis acciones que he hecho, pero en Honduras me matan. La acción clara y precisa de estos grupos criminales de corrupción al más alto nivel llega hasta esos extremos. Y ahora estamos viendo también que hay una solicitud para que el señor Guimaraes ocupe la vocería de la MAXI, pero vemos que no hay un beneplácito del gobierno. ¿Qué estará pasando entonces entre esa relación de Luis Almagro con esa petición y el rechazo de Honduras? Yo creo que el gobierno de Honduras hizo una exploración desde el momento en que entró en escena la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, en el cual participaban varios actores. Me refiero desde el secretario general, teniendo cercano a Leónidas Rosa Bautista como embajador allá en Washington, pero además teniendo a Corrales Álvarez como una de las piezas que también polulaban alrededor de todo esto. Esos indicadores le mandaban señales a uno que ellos iban a permitir un nivel de camino hacia estos voceros, a esta gente en la misión, pero no le iban a permitir que actuara con los niveles de contundencia. Si estos se salían un poco del parámetro que ellos habían hecho, iban a actuar de una forma contundente, y lo hicieron así con el vocero y lo hicieron así con los otros funcionarios. Por lo tanto, esperar que haya un nuevo vocero que pueda tener el nivel de fuerza, de contundencia visto en los últimos días o últimos meses por el vocero anterior, eso va a ser imposible, puesto que ellos fueron tomando la medida en la medida que transcurrió el tiempo para poder saber hasta dónde esta misión podía tener algún nivel de acción pública que pudiera ponerlos en entredicho. Y esto pasaba no por el mandato que tiene la misión, porque es bastante limitado, de asesoría, de acompañamiento, no, pasaba por el hecho de la categoría ética que debe de tener el vocero de la MAXI y sus funcionarios, y en los últimos días, como le digo, Jiménez Mayor entendió que esa categoría ética tenía que usarla, y la usó al señalarlo directamente al presidente del Congreso Nacional, la relación oscura que existía adentro de la OEA. Por lo tanto, en este momento, bajo esos niveles de exploración, de permitir algunos niveles de camino, pero no que se salieran del redil, pues con todas esas razones uno puede concluir que ellos ya no se van a permitir, y me refiero a este gobierno, la posibilidad de jugar con su suerte, y la suerte significaría que ellos fueran a parar a la cárcel, no. Al no darle el beneplácito el gobierno de Honduras a Luis Guimaraes como vocero de la MAXI, ¿cómo queda visto Luis Almagro? Porque es él el que lo ha propuesto. Mire, lo que pasa es que yo recuerdo toda esta secuencia que hemos tenido con Criterio alrededor del análisis desde el inicio hasta la salida del vocero de la MAXI, y uno lo que observa en todo esto, Emi, es un juego en el que uno pierde la confianza absolutamente de que si lo que dice o lo que propone Almagro en este momento es una propuesta definitiva o es parte de los juegos sucios que a lo interno tienen. Entonces yo no me confío el hecho de que mencione a un hombre como Guimaraes y en efecto hay un pugilato falso en el fondo, o si quieren meter a otra persona. Es decir, en definitiva, hagan lo que hagan, lo que sí es cierto, como lo concluía y lo titulaba Criterio en un momento determinado, la MAXI está frita y servida.
Para mí no hay forma que la Maxi pueda levantar cabeza, como decía en algún momento, y cualquier acción que ahora hagan de cualquier vocero no va a tener la posibilidad de tener los niveles de levantar a la Maxi que pueda efectivamente luchar contra la impunidad. Todo está fríamente calculado para que el próximo vocero sea una persona que no le ocasione problemas al gobierno. Y si hay algún nivel de pugilato público, va a ser de compadre hablado, puesto que ellos ya tienen claramente cuadriculado este panorama. ¿Qué va a pasar entonces con la ya desgastada imagen de la OEA, tomando en consideración que hace año y medio el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugat, decía que dependía del éxito o del fracaso el papel que iba a jugar la OEA a futuro, y que si la Maxi era exitosa iba a ser exportada como mecanismo para otros países para combatir la corrupción? Bueno, yo he visto cómo han actuado en la última cumbre de las Américas, por ejemplo, los distintos estados, todos los estados, ¿verdad? Y aquí, si los estados tuvieran, por ejemplo, los niveles de contundencia para luchar contra la impunidad, para luchar contra el fraude, pues las expresiones en el marco de las últimas sesiones hubiesen sido también muy fuertes. Y no hemos visto eso de Estados Unidos, no hemos visto eso de Canadá, no hemos visto eso de Costa Rica, no hemos visto eso de otros estados, que uno está esperando en alguna medida que tengan esos niveles de fuerza. Por lo tanto, significa que lo que hace el secretario general a nivel de la lucha contra la corrupción, con todos los señalamientos y que no tengan un impacto en el Consejo Permanente, significa que el fraude electoral que se dio en Honduras y que ese informe no se haya discutido a lo interno del seno de la OEA, pues yo creo que ese desprestigio que uno pudiera decir que se está ganando el secretario general, pues como que no se lo gana a lo interno porque los estados lo permiten, son estados permisivos a la corrupción y permisivos al fraude, en una correspondencia realmente muy mala para los pueblos. Por eso entonces creo que el secretario general se mueve con toda la tranquilidad en las sesiones de la Organización de Estados Americanos e incluso puede soportar los últimos, por ejemplo, la última señalamiento muy fuerte que hicieron las organizaciones de sociedad civil ante, por ejemplo, la exclusión todavía de Cuba o ante la ausencia de Venezuela, por ejemplo, en el Perú. Y vemos que tranquilamente el hombre y los demás que estaban en escena, pues, enfrentaron ese asunto como que si no estaba pasando nada. Entonces, al final lo que veo yo es que la propia Organización de Estados Americanos, sus propios estados son copartícipes y avalan corrupción y avalan fraude en América Latina.